Estaremos hablando cada uno de estos domingos del mes de enero, estaremos hablando sobre una serie que hemos titulado La oración de Jabes. Esta oración de Jabes, al igual que muchas otras oraciones que se registran en la Biblia, también, al igual que muchas de ellas, sirven como un modelo, siguen como una referencia del cómo nosotros podemos participar de una manera dinámica y efectiva en nuestro tiempo de oración. Es importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor y nutramos nuestra dinámica de oración para poder hacer de esta oración una oración efectiva. Y precisamente estaremos hablando sobre esta serie, la oración de Jabes, basados en primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Este texto lo vamos a leer cada domingo vamos a volver a estos dos versículos del primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. El tema que estaremos tratando en esta mañana es secretos de una oración contestada. ¿Y por qué? El tema de esta mañana? Bueno, porque la oración de Jabes es una oración que encontró respuesta de parte del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Dice, y concluye el versículo 10: y le otorgó Dios lo que pidió. Note esto, la oración de Jabes comienza, ¿verdad? Este pasaje del versículo 10 del capítulo 4 del primer libro de Crónicas comienza diciendo: e invocó Jabes al Dios de Israel. Y la conclusión de ese versículo 10 es: y le otorgó Dios lo que pidió. Lo que aprendemos en estos dos párrafos de esta versículo número 10 es que Dios contesta. Cada vez que alguien ora a Dios, aleluya, Dios responde. Alguien dice amén a esto. Cada vez que alguien clama, aleluya, el Señor está listo para responder. Así lo dice Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí, dice el Señor, clama a mí. A través del profeta Jeremías, Dios desafía al pueblo y le dice: es tiempo de que clamen, aleluya. Y cuando tú clamas, el Señor dice: responde. Alguien alaba a Dios por ello en esta mañana. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Jabes invocó a Dios, aleluya, y Dios le otorgó lo que pidió. Una oración a Dios siempre encuentra respuesta. Ahora, cuando hablamos de respuesta, tenemos que, y esto lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, Dios responde siempre a nuestras oraciones, pero no siempre responde como nosotros quisiéramos. Pero siempre hay una respuesta. Dios siempre nos dará una respuesta. A veces Dios nos va a decir que sí. Amén. A veces Dios tendrá que decirnos que no. Pero Dios responde con un sí, Dios responde con un no, y a veces Dios responde con una espera. No es el momento, no es el tiempo. Amén. Pero tanto el sí como el no, como el espera, es una respuesta que podemos recibir de parte del Señor. Y uno se pregunta: ¿por qué Dios tendría que decirme que no a una petición que yo le hago? Amén. Cuando yo sé que lo necesito. Mire, cuando oramos a Dios no vamos para buscar una simple respuesta, vamos para buscar la mejor respuesta. Y no me dejará mentir que a veces usted como padre tiene que decirle no a su hijo, porque usted sabe que ese no es la mejor respuesta para su muchacho. ¿A poco no? Sí. A veces tienes que decirle que no, porque sabes que si le dices un sí, lo puedes perjudicar.
o no es la respuesta que se necesita, o simplemente no es el momento para recibir o habilitarlo para hacer algo, para tomar o ir a alguna parte. No es el momento indicado, hay que esperar. A veces hay que decir no, o a veces podemos decir como padres, sí, nuestros hijos brincan, ¿verdad? Pero a veces Dios también tiene que decirnos que no, porque Él sabe en su soberanía, en su sabiduría, Él sabe que ese no nos va a bendecir, ese no nos va a proteger, ese no nos va a reconfortar en nuestras vidas. La oración de Jabes se encuentra en una nota histórica dentro de una genealogía. Aleluya, quizás ustedes ese tipo de cristianos que cuando determinan empezar a leer la Biblia y están leyendo cada uno de los libros, los primeros libros de la Biblia, de pronto llegan al primer libro de Crónicas y se lo brincan. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a entrar a los capítulos del primer libro de Crónicas, empieza un listado de nombres y dice uno, ¿quién conoce a todos estos, verdad? Y uno dice, ¿de qué me sirve conocer quién engendró a tal y qué tal? Aleluya, tuvo un hijo que se llamó fulano y fulano tuvo uno que se llamó Mengano, y ahí nos vamos, ¿verdad? Sí. Pero entonces uno dice, me voy a brincar bueno, dentro de esa nota genealógica aparece un momento refrescante, aleluya, para ministrarnos a nosotros y darnos testimonio, aleluya, de un hombre que en su necesidad, aleluya, en su condición, cuando se vio necesitado, porque Jabes, su nombre, aleluya, se le dio a causa de dolor, a causa de la angustia que provocó su parto a su madre. Dice, le voy a poner Jabes porque lo di en tanto dolor, en tanto sufrimiento. Y el nombre de Jabes, a Jabes le recordaba precisamente eso. Había sido causa de tristeza, había sido causa de sufrimiento, había sido causa de necesidad, de dolor, aleluya, para mi madre. Pero en medio de todo eso, Jabes llevó su necesidad y la llevó directamente a Dios, y cuando clamó a Dios, Dios le otorgó lo que pidió. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Este hombre está asociado con el dolor, con la tristeza, con la pena, pero él no se resignó a vivir bajo la influencia de su nombre. Así que Jabes aparece como un testimonio poderoso de lo que una oración puede lograr y puede hacer por nosotros. Sabe que la palabra invocar, que es la palabra que utiliza, la palabra que utiliza la Reina Valera del 60, la que acabamos de leer, invocó Jabes al Dios de Israel. La palabra invocar significa clamar de forma audible y se refiere a llamar en voz alta. Cuando alguien invoca, aleluya, llama en voz alta, como cuando un niño se cae, o se ve el peligro, o se encuentra en temor, o no sabe qué hacer y pide auxilio y grita papá, o grita mamá. Amén. Esa expresión, aleluya, es una expresión de invocar. Invoca el nombre del Padre, invoca el nombre de la Madre. Bueno, Jabes invocó el nombre del Dios de Israel. Esta palabra, aleluya, es interesante porque esta palabra aparece, la primera vez que aparece en la Biblia, se registra en Génesis capítulo 4 versículo 26 y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Es interesante por la siguiente razón, porque el nombre Enos significa débil, significa frágil. Amén. Oiga, ¿cómo relacionamos todo esto? Bueno, es que los nombres en el antiguo tiempo tenían, aleluya, una estrecha relación con el carácter de las personas. Por eso Jabes tuvo que orar a Dios, tuvo que invocar a Dios, porque cada vez que nombraban su nombre, aleluya, recordaban su tristeza, recordaban su dolor, recordaban su pena. Imagínese a Enos. Enos recibió un nombre que significa debilidad, que significa fragilidad. Pero lo interesante de todo esto es que Jabes en su necesidad oró a Dios, invocó el nombre del Señor. Pero aquí en Génesis capítulo 4 verso 26 dice, y llamó su nombre Enos. Entonces
entonces, es decir, en consecuencia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Den un aplauso fuerte al Señor. Porque es en nuestra necesidad, es en nuestra dificultad, cuando débiles estamos, cuando más necesitados estamos, en nuestra condición, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, que podemos invocar el nombre del Señor. Y cada vez que lo hacemos, podemos tener la seguridad de que Dios nos escucha. Ahora, quizás usted se ha sentido en algún momento que ha orado y parece que no hay respuesta a lo que usted ha pedido. Yo quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañe para compartir algunos secretos de una oración que encuentra respuesta de parte del Señor. Y el primer secreto que quiero mencionar es que una oración contestada viene de un corazón limpio. Un corazón limpio. La oración ferviente de una persona justa, dice Santiago capítulo 5 verso 16, la Nueva Traducción Viviente, dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Aleluya, dice que encuentra resultados maravillosos. La oración contestada parte de un corazón limpio, de un corazón puro. Si queremos realizar este tipo de oraciones, si queremos que nuestras oraciones encuentren respuesta, debemos en primer lugar asegurarnos de fomentar un corazón limpio delante del Señor. Yo lo mencionaba esta mañana en el primer servicio. Yo recuerdo haber escuchado a mis abuelos pedir al Señor, orar a Dios, aleluya, por alguna necesidad. Llegaban a visitar una familia o una familia venía en necesidad buscando, aleluya, oración a la casa de mis abuelos. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno fueron siervos del Señor, fueron pastores. Y yo recuerdo siendo un niño escuchar a mi abuela Carmen orar a Dios y en primer lugar pedir perdón por los pecados. Antes de pedir que sanara el Señor, antes de pedir que Dios obrara, antes de decir: Señor, necesitamos urgentemente tu ayuda, lo primero que aquellos hombres y aquellas mujeres decían al Señor: te pedimos perdón. Si hay alguna falla, si hay algo en nuestro corazón que puede ser un obstáculo, aleluya, que impida que nuestra oración sea escuchada, Señor, te pedimos perdón por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y recibe grandes resultados maravillosos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el obstáculo más obvio, aleluya, para una oración, hermanos, es precisamente la presencia de pecados no confesados. Sabe que si usted va a Isaías capítulo 59, el versículo 1 comienza diciendo el profeta: no, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni tampoco su oído se ha agravado para no escuchar. ¿Por qué dice esto Jeremías? Porque el pueblo estaba en una situación y decía: Dios nos ha abandonado, Dios no nos responde, Dios no se deja ver, parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y entonces el profeta Isaías le dice: no se equivoquen. El problema no es el oído de Dios. El problema no es que la mano de Dios se haya encogido o se haya cortado. Aleluya, no es que Dios esté escondiendo la mano para no bendecirlos. El problema no es de Dios. Vaya conmigo al versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Está conmigo? El pecado
aleluya, no confesamos, aleluya, nuestros pecados al Señor, cuando le damos lugar al pecado, cuando el pecado se vuelve habitual, aleluya. Y esto es importante, porque no es que algunos pecan o algunos no pecan, todos fallamos, todos cometemos errores, aleluya. Pero tal como lo dice Proverbios 28 versículo 13, mientras ocultamos nuestro pecado, mientras no confesemos nuestro pecado, dice que el que oculta su pecado no puede prosperar. Usted no puede, aleluya, ser beneficiado. Usted no puede ser bendecido. Usted no puede recibir la respuesta de Dios sobre su vida, esa respuesta oportuna, esa respuesta, aleluya, la mejor respuesta que usted puede recibir. No la puede alcanzar mientras usted mantenga en su corazón, aleluya, alguna expresión de maldad y de pecado. Aleluya, sigue diciendo Proverbios 28, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Alguien se goza en esta mañana y le da un aplauso fuerte a nuestro Dios por su gran misericordia, por su gran bondad. Aleluya, el salmista expresa de su propia experiencia lo siguiente en el Salmo 66 versículo 18. Mire, dice el salmista: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si yo no hubiera expresado, si yo no hubiera confesado el pecado de mi corazón, nada bueno, aleluya, le sucede a tu vida ocultando el pecado. En otra porción de los salmos, el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando no confesamos nuestros pecados, aleluya, no, aleluya, lo que estamos haciendo es poniendo, levantando, edificando. El pecado lo que hace es construir una barrera, tal como lo dice el profeta Isaías. Vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras maldades han hecho división entre Dios y los hombres. El pecado necesita ser eliminado. Mire, aleluya, para enumerar algunas situaciones que pueden ser, aleluya, obstáculos para no alcanzar la respuesta de Dios. Quiero mencionar 4 rápidamente. Si gusta anotarlo, lo puede hacer. Estar bajo el dominio de la carne. Esto quiere decir vivir para satisfacer nuestro ego, hacer nuestra propia voluntad y cumplir nuestros propios deseos sin tener en cuenta a Dios ni su voluntad. Eso es vivir bajo el dominio de la carne. Pablo lo expresa en Gálatas 5 versículo 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Dice Pablo: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Así que una vida bajo el dominio de la carne, aleluya, no nos permite alcanzar el favor de Dios. Dios no puede bendecir una vida en esta condición. Necesitamos limpiar nuestros corazones. También el desarrollo de malas actitudes. Las malas actitudes también, aleluya, nos orientan a pensar como no debemos, actuar como no agrada al Señor, tomar algún tipo de posición en la vida, aleluya, que no está alineado a la voluntad de Dios. Por eso es importante que erradiquemos cualquier tipo de mala actitud. Santiago 3 capítulo 16 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La oración eficaz, la oración que encuentra respuesta, la oración contestada, no está centrada en el yo, está centrada en Dios. ¿Está conmigo? Sí. Por eso esas malas actitudes necesitamos echarlas fuera. La falta de perdón. La falta de perdón también es un obstáculo que no nos permite ser escuchados. Mire lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 25. La Nueva Traducción Viviente lee: cuando estén orando,
cuando estén orando, ahora que vamos a comenzar estos 21 días de ayuno, aleluya, vamos a evaluar nuestras vidas, vamos a revisar, aleluya, nuestras vidas. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Está conmigo? Amén. No se me pongan serios, apenas estamos arrancando, ¿ok? Pero no podemos, aleluya, seguir ahí con el resentimiento, con el rencor. ¿Por qué? Porque lo que hace es construir una barrera, aleluya, para no alcanzar el favor del Señor. Y también el desorden en nuestras relaciones. Cuando nuestras relaciones, cuando nuestras compañías, cuando con la gente que nos relacionamos, aleluya, no estamos agradando a Dios, no estamos honrando a Dios con nuestras relaciones. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Se está refiriendo a la esposa, dando honor a la mujer, a la esposa, como un vaso más frágil y como una coheredera de la gracia de la vida. Está hablando de la esposa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos evaluar ¿cómo está la condición de nuestro corazón? Mire, afortunadamente cada uno de estos obstáculos, aleluya, se pueden solucionar, encuentran solución inmediato cuando venimos a Dios en una oración caracterizada primero por la confesión y segundo por el arrepentimiento. Que dice primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Así que es importante entender que el primer secreto de una oración contestada es que viene de un corazón limpio. Pero tenemos que tener cuidado en este punto, porque nadie es perfecto. Todos fallamos. Amén. Todos fallamos, todos cometemos errores. Y cuando hablamos de ser justos, tenemos que entender que el justo no es justo por sus propios méritos, más bien lo es por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Somos justos, somos encontrados justos delante de Dios, aleluya, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia, aleluya, y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En este sentido, aleluya, Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo y no por la nuestra. Es por eso que podemos esperar respuesta de parte del Señor, aleluya, gracias a la obra de Jesús. Mire, para concluir este punto, en el Salmo 34 versículo 15 al 17, la Nueva Versión Internacional dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Verso 17: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo secreto, comienza en la palabra de Dios. Amén. El segundo secreto de una oración contestada es que esta clase de oración no comienza con la primer palabra que yo pronuncio. Una oración contestada no comienza, aleluya, en las primeras palabras que salen de mi boca. La oración contestada comienza, aleluya, con lo que yo leo y escucho de Dios. Es decir, lo que yo leo en su palabra, lo que yo recibo de parte del Señor. Amén. Jabes oró a Dios y la Biblia dice que Dios le concedió lo que él le pidió. Pero Jabes conocía las promesas del Señor que había dado al pueblo de Israel a través, aleluya, de Abraham. Por eso dice la Biblia claramente que oró, que invocó, aleluya, al Dios de Israel. Aleluya, hay una conexión
entre Dios y su pueblo. Y esa conexión, aleluya, tiene que ver con las promesas que Dios le hizo a Israel a través de Abraham. Aleluya, ese pacto que Dios había establecido, aleluya, para el pueblo. Y Jabes lo sabía. Por eso en su necesidad, por eso en su condición, al encontrarse, aleluya, necesitado, invocó el nombre de Dios. La oración no comienza con lo que tú y yo decimos, sino en aquello que Dios ya ha dicho, aleluya, a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la Biblia encontramos grandes oraciones, aleluya, que lo expresan de esta manera. Daniel capítulo 9 versículo 2 dice: durante el primer año de su reinado, yo Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada, dice, al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Note cómo su oración está basada en lo que él había aprendido, en lo que él había leído, lo que había dicho Jeremías, o Dios a través de Jeremías. De pronto alguien se preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Por qué 70 años? Daniel tenía 85 años cuando hizo esta oración. Era un hombre, aleluya, situado en buena posición. Era un hombre que tenía, aleluya, una buena reputación. Era un hombre que tenía buen nombre ante las personas, un hombre respetado. Pero cuando supo la condición en la que todavía se encontraba Jerusalén, de pronto se pudo haber preguntado: ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén no sale de su situación? ¿Por qué pasan los años? Han pasado las décadas, 70 años, y todavía el pueblo de Israel sigue sometido a esclavitud. Y a veces nos cuestionamos y nos preguntamos, y lo más fácil es preguntar ¿por qué? Pero cuando tú vas a la Biblia, cuando tú vas a la palabra, encuentras muchas de las respuestas, aleluya, que a veces no entiendes, o a veces no alcanzas a comprender. Por eso la importancia de relacionarnos con la palabra del Señor, aleluya, de tomar tiempo, no para solamente ser escuchados, no solamente para que nos escuchen, sino también tomar tiempo para escuchar la voz de Dios y para escuchar el Espíritu Santo hablar a nuestro corazón, para dar guianza y dirección a nuestra alma. Alguien le da un aplauso al Señor, porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue comunicando, porque Dios no se ha callado, porque Dios sigue, aleluya, hablando a través de su palabra. Él dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Una oración contestada viene de un corazón limpio, pero también, aleluya, una oración contestada comienza, aleluya, en la palabra del Señor. Por eso se vuelve efectiva, por eso se vuelve, aleluya, por eso tiene resultados maravillosos, como lo dice Santiago en su carta. Daniel oró, aleluya, con eficacia, porque conocía lo que Dios había hablado, y eso cambió la dirección de su oración. Porque a veces oramos a Dios como exigiendo, como demandando, como diciéndole: Señor, las cosas no las estás haciendo como debieras. Pero cuando Daniel leyó lo que había escrito el profeta Jeremías, lo que había predicado el profeta Jeremías, su oración toma un rumbo diferente. Y lo primero que hace es decirle: Señor, hemos fallado como nación. Hemos fallado como nación. Hemos fallado, aleluya, en nuestra manera de proceder. Y entonces, aleluya, Daniel comienza a decirle al Señor: perdóname, perdónanos. Aleluya, empezó a pedir perdón y empezó a decirle al Señor: Señor, estamos arrepentidos. Y su oración empezó a crecer, y su oración empezó a avanzar, y su oración empezó a llegar al cielo, y parecía
parecía que la respuesta no llegaba. Aleluya. ¿Sabe por qué? No porque Dios no contestara, sino porque el enemigo quiso detener la respuesta. Pero el ángel del Señor le dijo: desde el momento mismo en que dispusiste tu corazón para orar, se me dijo a mí: ve y dale la respuesta a Daniel. La oración viene de un corazón limpio, pero también la oración contestada, aleluya, comienza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Nunca vas a orar con eficacia hasta que dispongas tu corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirte por medio de su palabra. Así que cuando más conozco la Biblia, más oraciones efectivas puedo hacer. Hay que comprometernos, iglesia. Y yo le he dicho muchas veces: relaciónese con la palabra del Señor. No se conforme con venir un domingo a escuchar un mensaje. No se conforme con estar un martes, aleluya, escuchando un mensaje. Vaya a la palabra. Y aparte un tiempo habitual para leer lo que dice el Señor en su palabra. Lea, escudriñe, haga anotaciones. Si tiene preguntas, venga, aleluya. Si no, nosotros, alguien más de nuestro equipo, de las personas, de los líderes de nuestra iglesia, tendrán la respuesta que usted necesita. Pero es importante que nos relacionemos con la palabra del Señor, que hagamos un hábito. ¿Sabe qué? Usted va a encontrar muchas dificultades para ir a la palabra, para tomar tiempo con la palabra, para estudiar la palabra. Van a entrar llamadas, van a llegar personas, va a haber cosas que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás querrá robar esa semilla que Dios quiere sembrar en tu corazón. Porque Él sabe el poder de esa semilla. Amén. Él sabe el potencial que se puede desatar cuando tú recibes en tu corazón la palabra del Señor. Amén. Cuando tú recibes, por eso la Biblia nos dice una y otra vez que recibamos con buen espíritu, con buena actitud la palabra del Señor. No desprecie la palabra, no haga a un lado la palabra, reciba la palabra que Dios quiere sembrar en su corazón. ¿Por qué? Porque esto te va a enseñar a orar eficazmente. ¿Y por qué? Bueno, aquí hay algunas cosas que quiero mencionar rápidamente. La palabra alimenta nuestra fe. Amén. Usted tendrá oraciones eficaces porque usted va a fortalecerse en la fe por medio de la palabra del Señor. Pablo dijo en Romanos 10 versículo 17: la fe viene por el oír la palabra, por la palabra de Dios. La traducción lenguaje actual dice: así que las personas llegan a confiar. Note esto, por eso Satanás no quiere que tú recibas la palabra. Por eso él impide que tú vengas a la iglesia o que tomes tiempo para leer tu Biblia en tu casa. Dice la traducción lenguaje actual: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó con la mujer de flujo de sangre? 12 años sufriendo de una enfermedad sin encontrar ninguna solución. Pero dice la escritura: cuando oyó hablar de Jesús. Lo que tú oyes, lo que tú recibes, fortalece tu fe, alimenta tu fe. ¿O qué estás escuchando como para que tu fe no tenga esa capacidad de orar oraciones capaces de recibir la respuesta de parte del Señor? ¿Qué es lo que estás escuchando? Pero cuando tú escuchas la palabra, cuando tú recibes la palabra, tú vas a hacer oraciones eficaces. ¿Por qué? Porque te vas a fortalecer en la fe. Y la mujer dijo: si tocare tan solamente su manto, voy a recibir mi milagro. ¿Alguien lo cree en esta mañana, esta tarde? Vamos a tocar el manto del Señor con fe. Eso es lo que queremos hacer estos 21, ya le puse 21 años, no, 20, ya se me espantaron. 21 días, no se me espanten, 21 días. Queremos tocar el manto del Señor. Y cuando lo toquemos, recibiremos la mejor de las respuestas, sea un sí, sea un no o sea una espera. Pero cuando viene de parte de Dios siempre será la mejor. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor.
Santiago 1, versículos 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga. Es decir, el que duda no puede esperar que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mientras la duda nos vuelve eficaz en nuestra oración, la fe nos vuelve, aleluya, eficaces. La oración de fe, dijo Santiago capítulo 5 verso 15, sanará al enfermo. Entonces necesitamos fe. También la palabra nos revela la voluntad de Dios. Por eso se vuelven oraciones con respuesta, con eficacia. Por eso la oración, aleluya, es contestada. ¿Por qué? Porque oramos de acuerdo a la voluntad del Señor. No oro queriendo hacer mi voluntad, oro para que se haga la voluntad del Señor. Pero ¿cómo puedo descubrir? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Dios no está por ahí, aleluya, con acertijos para que nosotros podamos de alguna manera investigar y llegar a la conclusión de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. La voluntad de Dios no está oculta. La voluntad de Dios se puede, aleluya, percibir, se puede conocer a través de su palabra. Entonces se vuelven eficaces nuestras oraciones, porque ya no oramos según nuestra voluntad, oramos como Jesús lo hizo: que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando conozco la palabra del Señor, puedo alinear mis oraciones a su voluntad. Y qué importante es que nosotros oremos de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros queremos hacer la voluntad, aquí en la tierra se hace la voluntad del hombre. Y por eso estamos como estamos. Estamos con guerras, estamos con enfermedades, estamos con tantas cosas. Pero ¿qué se hace en el cielo? Dijo Jesús a sus discípulos: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, que se haga en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y en el cielo no hay guerras. En el cielo no hay pleitos. En el cielo no hay envidias. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay nada de lo que en este mundo, hermanos, aleluya, con lo que en este mundo batallamos. Entonces yo me pongo a pensar, si yo quiero que en mi casa, aleluya, que sea un pedacito de cielo, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacer mi voluntad y que en mi casa se haga la voluntad de Dios. Porque cuando se hace la voluntad del Señor, así como en el cielo, en la tierra, así como en el cielo en mi vida, así como en el cielo en mi hogar, así como en el cielo en mi matrimonio, así como en el cielo en mis finanzas, así como en el cielo en cada área de nuestras vidas, vamos a ver la respuesta de Dios, aleluya, oportuna y la mejor respuesta para nuestras vidas. Por eso es importante conocer la palabra. Mire lo que dice la Biblia, primera de Juan capítulo 5 verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que vamos a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. También nos da a conocer las promesas del Señor. Amén. Cuando nosotros conocemos la palabra, empezamos, aleluya, a identificar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces, si es una promesa, usted va a poder, aleluya, orar con mayores recursos. Amén. Las promesas son herramientas. Fue lo que encontró Jabes cuando oró al Dios de Israel. Aleluya, el Dios que había hecho promesas a Abraham, y entonces empezó a orar. Aleluya, y empieza a detallar: oh, si me bendijeras. Porque ¿quién más sino Él? ¿Quién es el Dios que bendice sino el Dios de Israel?
¿Quién es el Dios que provee sino Él? Y entonces empezó a orar: si me bendices y ensanchas mi tierra, aleluya, mis estacas, si me haces crecer, si me haces... Oye, y empezó a orar de acuerdo a las promesas que él había escuchado, que Dios ya había entregado a su pueblo Israel. Las promesas del Señor son las herramientas que necesitamos para cuando nosotros podemos orar al Señor. En conclusión, mientras mejor entendamos la palabra, más efectivas serán nuestras oraciones. Punto número 3: se hacen con motivos correctos. El tercer secreto es que se hace con motivos correctos. Santiago dice en capítulo 4, versículo 3, la Nueva Versión Internacional: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. No reciben. ¿Por qué? Porque de por medio están sus malas intenciones. ¿Sabe que hay peticiones que no son las correctas? Y lo que está mal no es pedir. Lo que está mal es pedir con la intención incorrecta. Por eso dice Santiago: cuando piden, no reciben. Vuelven las malas intenciones, aleluya, o los malos motivos, vuelven nuestras oraciones ineficaces. Hay que hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es tu corazón detrás de tu oración, de tu petición? ¿Cuál es tu corazón? A lo largo de estas semanas vamos a descubrir la intención del corazón de la oración de Jabes. ¿Qué está detrás de la oración de Jabes? A eso nos vamos a enfocar durante estas próximas semanas. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que está detrás de tu oración? ¿Qué es lo que está detrás de esa petición? Señor, te estoy pidiendo un mejor trabajo este año 2024. ¿Qué está detrás de eso? Señor, te estoy pidiendo que reciba un mejor salario. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué está detrás de la necesidad que tú has hecho? Yo escuché una ocasión en un mensaje el testimonio de un predicador que decía, un evangelista que mencionaba haber llegado a cierto lugar y de pronto un hombre que estaba ahí, que era paralítico por algún tiempo, ya por muchos años, había sido alcohólico, había sido borracho y había andado muy mal, y de pronto cayó paralítico y él quería ser sano, y él quería ser sano, y la última noche, cuando el predicador, porque lo habían llevado para que orara por él, pero pasaron las noches y el predicador no había sentido orar por él, hasta que la última noche el predicador dijo: pasen a esta persona, voy a orar por él. Y entonces le dijo: Dios te va a levantar porque Dios tiene algo especial para ti. Dios quiere mostrarte su misericordia. Y cuando de pronto empezó a orar sin haberlo ni siquiera puesto la mano, aquel hombre, hermano, se puso de pie y empezó a caminar. Y cuando dio 1 y 2 pasos, lo primero que gritó: ahora sí, no me van a parar, voy al baile. Y dice que al siguiente paso se vino abajo. Amén. Se vino abajo. ¿Por qué? Porque sus intenciones no eran las correctas. Todos están calladitos. ¿Cuál es tu corazón detrás de tu petición? ¿Por qué le pides al Señor un mejor trabajo? ¿Por qué le pides una mejor casa? ¿Por qué le estás pidiendo salud a Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Cuál es el motivo de tu oración? Bueno, la respuesta a esas preguntas determinan si tu oración es eficaz o no lo es. Amén. Dice: ustedes piden y no reciben porque piden con malas intenciones. Yo he platicado este ejemplo. Si uno de mis hijos de pequeños, ahora ya son grandes, son adultos, pero si mi niño me pidiera un crayola de esos para dibujar, un crayola para dibujarle o prepararle una tarjeta de cumpleaños a su mamá, a mi esposa, oiga, yo le compro todos los colores que quiera, ¿verdad? Pero si ese mismo niño me pide unos crayolas porque dice: papá, quiero expresar mi arte en la cocina, ¿cómo ves?
¿sí? Quiero pintarte un mural. Quiero detallar algo. Yo le voy a decir, estás equivocado, yo no te voy a comprar crayoles, ¿verdad? La misma petición, motivo diferente, resultado diferente. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es el motivo de tu oración? Del por qué estás pidiendo. ¿Qué está detrás de eso que tú estás pidiendo? ¿Sabe que Job escribió lo siguiente? En el capítulo 35, versículo 12 al 13, si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones, el Todopoderoso no les presta atención. Así que tus motivos tienen que ser correctos. Necesitamos alinear nuestros motivos a la voluntad revelada de Dios. Y por último, el punto número 4, el secreto número 4 es que se hace en el nombre de Jesús. Una oración contestada es aquella que viene de un corazón limpio. Es aquella que comienza en la palabra. Es aquella, aleluya, que se levanta, que se hace con motivos correctos, pero también es aquella que se hace en el nombre de Jesús. Es cierto, dijo Cristo en Juan capítulo 14, versículo 14. Pasen los músicos, por favor. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre. Dice el Señor, pídanme cualquier cosa en mi nombre. ¿Y sabe qué? ¿Cómo concluye este versículo 14? Dice, yo lo haré. Si tú pides en mi nombre, ¿verdad? Si tú pides en mi nombre, yo dejé de decirle a mis hijos cuando hay talento, ¿verdad? Bueno, ya están grandes, pero cuando hay talentos, a veces le decía a los niños, muchachos, o había actividades afuera de tacos o de lo que sea, yo les decía, vayan y díganles que ahorita les pago, ¿verdad? Y iban y le dije, y después les dije a los hermanos, les dije, mis hijos, si ellos piden algo, yo se los pago después, pero dele lo que ellos pidan. Pero dejé de decirlo porque ya todos decían que eran hijos espirituales míos. Amén. Y me salieron hijos espirituales. Entonces mi pastor es mi padre espiritual, ¿verdad? Y entonces dije, no, ya no hay que hacer eso, ¿verdad? Pero algunos de ustedes de pronto han escuchado a alguien decirle, cuando usted busca una consulta, quiere consultar a alguien, recomiéndame un mecánico, recomiéndame un pintor, recomiéndame un abogado, algún banco, qué sé yo. Y entonces usted le dice a alguien, o le dijeron a usted, diles que yo te envío. Diles, fulanito de tal me envió para decirle a usted que necesito este apoyo, esta ayuda, o este consejo, o esta consulta, o esta referencia. Amén. Y la persona dice, sí, sé quién es. Y entonces hemos recibido algún tipo de beneficio. Imagínense, Jesús nos está diciendo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice el Señor, yo lo voy a hacer. Amén. Y entonces yo crecí escuchando oraciones. Y entonces escuchaba en las oraciones, siendo un niño, escuchaba que los hermanos cuando oraban decían, concluían en el nombre de Jesús. Y yo no entendía eso, no lo tenía muy claro, era un niño. Y yo decía, bueno, cada vez que uno ora tiene que decir en el nombre de Jesús. Y yo lo pensaba de esta manera, pensaba y decía, es que es una manera de concluir las oraciones. Y yo me fui más por ese lado y no entendía lo que se refería con el nombre de Jesús. Y hacer oraciones en el nombre de Jesús. Pero a veces hay personas que de pronto ven el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Como para cerrar con broche una oración y decir, bueno, esta es la fórmula efectiva cada vez que nosotros oramos. No, cuando Jesús dice, oren o pidan al Padre o pidan lo que ustedes necesiten en mi nombre, que yo lo voy a hacer. El Señor, aleluya, está consciente de algo de lo que nosotros también tenemos que estar conscientes. Que cuando oramos en el nombre de Jesús estamos orando por aquellas cosas que lo honran a Él. Amén. Que lo honran a Él. Por eso la oración es contestada. Porque lo que tú pides en el nombre de Jesús
tiene que darle la gloria al Señor. Juan 14:13 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Tenemos que entender eso. El nombre de Jesús nos da la oportunidad de darle la gloria al Señor. Segundo, es orar de acuerdo a su voluntad, como lo hemos mencionado anteriormente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos de acuerdo a su voluntad, por las cosas que honran y glorifican a Dios, pero también oramos con su autoridad. Si usted va y le dice a alguna persona, o usted eleva oraciones en el nombre de Octavio Luna, no va a conseguir nada. En el nombre de Pedro Solá, no va a conseguir nada. Amén. Si usted ora en el nombre de cualquier persona, póngase de pie conmigo, por favor. Hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Hay autoridad en el nombre de Jesús en esta mañana. Esta tarde podemos orar en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando con su autoridad. Esa autoridad de la cual Pablo escribe en Filipenses capítulo número 2, versículo 10. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús, de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, dice, aleluya, se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Allá, aleluya, en el cielo, cuando se escucha el nombre de Jesús, todos se detienen, todos hacen pausa, todos empiezan, aleluya, a invocarlo. Porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay autoridad en el nombre de Jesús, ¿sabe? Por eso podemos cantar canciones como la que cantábamos hace unos momentos. Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada que se levanta en contra de nosotros puede prosperar, porque el nombre que es sobre todo nombre está sobre nosotros. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Yo puedo tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y he visto obrar ese nombre, aleluya, aleluya, sobre mi vida y en el ministerio, aleluya. Aún cuando los demonios quieren hacerte estremecer y literalmente se te enchina la piel, pero cuando tú tocas, mencionas el nombre de Jesús, aleluya, comienzan a estremecerse y tienen que huir, porque no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Cristo Jesús. Por eso la oración es efectiva. Por eso la oración, aleluya, encuentra respuesta. Porque cada uno de estos secretos nos lleva, aleluya, a recibir la respuesta oportuna de Dios. ¿Qué le parece si en esta tarde tomamos un tiempo para venir delante del Señor y oramos a Él, tal como lo hizo Jabes? Tal como lo hizo este hombre, que en su necesidad él vino delante de la presencia del Señor, invocó su nombre y Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Alguien lo cree esta mañana?